Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá Sebastián Izquierdo para Capitalismo Revolucionario en otro video de reacción a la propuesta de borrador de la nueva Constitución. Y va a leerlo como toca. Quería comentarles primeramente que tengo internet normal, de gente común y corriente. Ustedes saben que yo estaba conectado con el celular, y nada, pues, va a hacerles como una para que entiendan el cambio, ¿no es cierto?, tecnológico. Con el celular marco 4 o 5 megas de bajada y de subida, ¿vale? Al máximo. Y con el internet nuevo marco cerca de 100, siempre 90 y tanto, de bajada y de subida. Con lo cual, obviamente, vamos a poder tener otro tipo de comunicación, ¿no es cierto? Vamos a estar en otro nivel de comunicación. No sé si están de acuerdo ustedes con eso, pero creo que vamos a tener una mejor señal de todo tipo. Alguien, acá en un sector rural donde hay muy poca gente, entonces ninguna compañía quería tirar cableado y una compañía decidió tirar no solamente cableado, sino cableado de fibra óptica, y no solamente fibra óptica al poste, sino como tiene casi todo Santiago, sino fibra óptica del poste a la casa. O sea, no hay coaxial acá, como en el internet normal, ¿no es cierto? Que tú tenés fibra óptica hasta el poste y después del poste para la casa coaxial. No, no, no. Acá eh, acá hay fibra óptica hasta la casa. ¿Se puede ser amigo de un libertario sabiendo las diferencias profundas con ellos? Sí. Sí, obvio que se puede. Po. Así que ahora estamos conectados como Dios manda. ¿Ah? A una velocidad que nos permite comunicarnos de forma adecuada. Así que les aviso que este directo de 3 a 4 termina a las 4 y después a las 5, o sea, después de una hora de descanso, vamos a tener un directo de llamado de una hora. Ahora, tenía un discursito y algo, pero en verdad vamos a la lectura de la Constitución nomás y después a la tarde me puedo mandar discursitos en el directo de llamado. ¿Ya? Hola Rodrigo Quesada. Hola Seba, buenas tardes, dice Rodrigo Quesada. Vamos. Compartir pantalla. Borrador. Ya, entonces quedamos en el punto número 96, artículo 25, que habíamos leído otro artículo que se llamaba 25 para allá, pero ahora es 25 de nuevo. Yo creo que vamos a estar repitiendo harto esto de los artículos. Entonces, limitación y suspensión de derechos y garantías. Ojo con esto, no tenemos idea cuáles son los derechos y garantías porque todavía en lo que llevamos leído no nos hemos encontrado con los derechos y garantías, ¿vale? Así que vamos a leerlo. Por la declaración del estado de asamblea, o sea, cuando hay guerra, la venta o ente de la República estará facultado para restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de asociación para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, claro, por el tema de que se puedan estar siendo espías, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, porque hay que a veces pasar por tu casa, un ejército tiene que pasar por tu casa, por la declaración del estado de sitio, la venta o ente de la República podrá restringir la libertad de movimiento y la libertad de asociación. Podrá además suspender o restringir el ejercicio del derecho a reunión. Por la declaración del estado de catástrofe, la venta o ente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y reunión. Podrá asimismo disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al derecho de propiedad y adoptar las medidas extraordinarias de carácter legal y administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Artículo 26. Ejecución de las medidas de excepción. Los actos de la enta o ente de la República, de la jefa o jefe de estado de excepción,
que tengan por fundamento la declaración del estado de excepción constitucional deberán señalar expresamente los derechos constitucionales que suspendan o restrinjan. El decreto de declaración deberá indicar específicamente las medidas a adoptarse en razón de la excepción, las que deberán ser proporcionales a los fines establecidos en la declaración de excepción y no limitar excesivamente o impedir de manera total el legítimo ejercicio de cualquier derecho establecido en esta Constitución, ya que todavía no lo establecen, pero básicamente va a tener que ser bien específico en qué es lo que va a hacer con este estado de excepción, para que se lo aprueben o rechacen. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán bajo ninguna circunstancia prolongarse más allá de la vigencia de los mismos. Bien, eso es lo que pasa ahora con todas las medidas COVID, que el estado de excepción se acabó y nos siguen tirando medidas COVID y la gente no dice ni pío. Bien, los estados de excepción constitucional permitirán a la enta o ente de la República el ejercicio de potestades y competencias que ordinariamente estarían reservadas a nivel regional o comunal cuando el establecimiento de la normalidad así lo requiera. Todas las declaratorias de estados de excepción constitucional serán fundadas y especificarán los derechos, libertades y garantías que van a ser suspendidos, así como su extensión territorial y temporal. Entonces, tiene que decir el presidente exactamente qué es lo que no nos va a dejar hacer que de normal tendríamos permiso para hacer. Las Fuerzas Armadas y Policías deberán cumplir estrictamente las órdenes de la autoridad civil a cargo del estado de excepción. Artículo 27. Competencia legal. Una ley, vamos a hacer una ley para esto, este otro artículo de los vamos a hacer una ley para esto, que son casi todos. Una ley regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo aquellos. En todo lo no regulado por esta Constitución, dicha ley no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares. Asimismo, esta ley esta ley regulará el modo en el que la enta o ente de la República y las autoridades que éste encomendare rendirán cuenta detallada, veraz y oportuna al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas extraordinarias adoptadas y de los planes para la superación de la situación de excepción, así como de los hechos de gravedad que hubieran surgido en ocasión del estado de excepción constitucional. La omisión de este deber de rendición de cuentas se considerará una infracción a la Constitución. Artículo 28. Comisión de fiscalización. Mierda. Una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una comisión de fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición paritaria y plurinacional, integrada por las diputadas y diputados y los representantes regionales, así como por representantes de la Defensoría de los Pueblos. Esa parte todavía no la entendemos. Todavía no llegamos a la Defensoría de los Pueblos. En la forma que establezca la ley. Dicho órgano deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, para lo cual emitirá informes periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la observancia de los derechos humanos. Y tendrá las demás atribuciones que le encomiende la ley. Los órganos del Estado deberán colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos por la Comisión para el desempeño de sus funciones. En caso de que tome conocimiento de vulneraciones a lo dispuesto de la Constitución o la ley, la Comisión de Fiscalización deberá efectuar denuncias pertinentes, las cuales serán remitidas y conocidas por órganos competentes. La ley regulará la integración y funcionamiento de la Comisión de Fiscalización. O sea, otra ley más. Vamos a hacer una ley y vamos a hacer otra ley. Número 100, artículo 29, control jurisdiccional. Las medidas adoptadas en el ejercicio de las facultades conferidas en los estados de excepción constitucional podrán ser ser objetos de revisión por los tribunales de justicia, tanto en su mérito como en su forma. Las requisiciones, aquí de nuevo vamos a volver al artículo 1, ¿eh? Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. Capítulo Principios constitucionales. Artículo 1, de nuevo, este es el segundo artículo 1 que tenemos. Recordemos que en la primera parte partimos con el artículo 2, después partimos con el artículo 1 y ahora volvemos a partir con el artículo 1. Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Acuérdense cuando un país se pone democrático en el nombre. ¿Ah? ¿Qué países se ponen democráticos en el nombre? República Democrática Popular de China, República Democrática de Alemania, República Democrática
etcétera. Siempre que dice democrático en el nombre, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Se constituye como una república solidaria, o sea, al servicio del diablo, acuérdense. Solidaridad es amar al hombre en tanto hombre y por lo tanto amar al ser humano en tanto ser humano es demoníaco. Hay que amar al ser humano en tanto criatura hecha a imagen de Dios y eso es caridad. Entonces, ya se constituye como una república satánica, solidaria, satánica. ¿Mm? El mandato de Dios no es amar al ser humano por el mero hecho de ser humano, sino por el hecho de ser creado a imagen de Dios. Y eso es muy distinto y no se llama solidaridad, sino que se llama caridad. ¿Mm? Esta es una república solidaria, o sea, filantrópica, o sea, ama al ser humano por el solo hecho de ser humano. Bien, o sea, del demonio. ¿Mm? Recuerden los videos de satanismo, como el satanismo es el culto al propio ser humano. Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad. ¿Cuál dignidad? Si parte desde un principio satánico, no puede plantear una dignidad, a menos que estén planteando una dignidad material que tendrían que especificar bien claramente a qué se refiere, porque la dignidad es algo conferido por Dios. ¿Mm? La libertad y la igualdad sustantiva de los seres humanos en relación indisoluble con su naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado. La protección y garantía de los derechos individuales y colectivos. O sea, ya estábamos mal con lo de los derechos individuales y ahora vienen los derechos colectivos para echar a perder más el asunto. Son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. O sea, si usted considera que le falta algo, el gobierno se lo va a dar. Artículo 2, personas. En Chile las personas nacen y permanecen libres, independientes, interdependientes, achucha. Pero si son libres, no, o sea, o son libres o son interdependientes, e iguales en dignidad y derechos. El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Para su protección, las personas gozarán de todas las garantías eficaces, oportunas, pertinentes y universales, nacionales e internacionales. Ya, todavía no dice qué es lo que son los chilenos. Artículo 3, la soberanía. La soberanía reside en el pueblo de Chile. Mentira, porque todo lo que hemos leído en la Constitución es que los chilenos no pueden votar por quien quieran para que los represente, por lo tanto, tu idea de que en realidad tenemos una soberanía residente en el pueblo es mentira porque le pusiste 200 trampas para que los chilenos no puedan ser representados por quien quieren ser representados, porque tiene que ser mujer o indígena o lo que sea, y por lo tanto, tu artículo de soberanía literalmente vale pico. Conformado por diversas naciones. Y varias veces decían de la nación más arriba, y ahora son diversas naciones de nuevo. Primero tuvimos diversas naciones, después volvimos a la nación, y ahora son diversas naciones. Bien, eso no se entiende. Se ejerce democráticamente de manera directa y mediante representantes de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes. O sea, no mediante representantes, sino mediante lo que esta Constitución y las leyes definen, porque no pueden ser realmente representantes si los estáis coartando por sexo, por raza y por 200 características más. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos humanos en cuanto a atributo que deriva de la dignidad humana. Ya partimos reconociendo ideologías extranjeras como limitación del ejercicio de la soberanía. Artículo 5, democracia. En Chile, la democracia es inclusiva y paritaria, o sea que no es representativa. Se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa. No, mentira, si es paritaria y es inclusiva, no es representativa. Es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y en el pleno ejercicio de la democracia, que no es representativa. El Estado deberá asegurar la prevalencia del interés general y el carácter colectivo de los cargos de representación política con la responsabilidad de quienes ejercen el poder. El carácter electivo.
El carácter electivo, cooptado por características de sexo y de raza, por lo tanto, no tan electivo. ¿Mm? La actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento respetará los principios de independencia, probidad, transparencia financiera y democracia interna. Todavía no sabemos lo que es Chile. Aquí como que están definiendo algunas cosas, pero todavía no sabemos lo que es Chile, dónde queda Chile y quiénes son los chilenos. Artículo 6. La igualdad sustantiva. La Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con el pleno respeto a la diversidad, a la inclusión social y la integración de grupos oprimidos e históricamente excluidos. Superigualdad. Tan igual que vamos a preocuparnos de grupos que se nos ocurrió arbitrariamente a nosotros, que estaban oprimidos y históricamente excluidos. La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil. O sea que si hacemos un equipo de fútbol, un espacio de organización de la sociedad civil, y no somos paritarios, nos van a venir a huellar. Artículo 7. Familias. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiéndose vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. O sea, cualquier hueá de familia. Dos personas que se quieren, familia, al tiro. El Estado debe garantizar a las familias una vida digna, procurando que los trabajos de cuidado no representen una desventaja para quienes lo ejercen. No sé por qué sería una desventaja que te mantengan y dedicarte a estar con la gente que más ama. Sería una desventaja de alguna manera. Artículo 9. Naturaleza. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. Vamos a ver a la naturaleza haciendo una demanda aquí. Va a llegar la naturaleza al tribunal y va a decir: hola, soy la naturaleza, vengo a demandar al Estado. Eso no tiene sentido. La naturaleza no puede tener derecho. Los humanos pueden tener derecho a una naturaleza específica, pero la naturaleza en sí misma no puede tener derechos porque no tiene cómo reclamar esos derechos, ni entenderlos, ni saberlos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlo y respetarlo. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable. ¿Ya? Promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanente. O sea, darle el cerebro a la gente con hueá ambientalista. Pero cuidado que son libres. Principio del buen vivir. El Estado reconoce y promueve una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Principio de responsabilidad ambiental. Quien daña el medio ambiente tendrá el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan en conformidad a la Constitución y las leyes. ¿Le aplicarán esto a los mapuches que andan quemando? No creo. Artículo 9M. Chile es un país oceánico. Es deber integral del Estado la conservación y preservación y cuidado de ecosistemas marinos, costeros y costeros continentales, insulares y antárticos. Artículo 10G. Recepción e integración del derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, los principios generales del derecho internacional y de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. O sea, todos son rango constitucional. No podemos salirnos de todas las mierdas en las que nos hemos estado metiendo. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger. Aquí la ONU, con el inciso que acabamos de leer, ya es dueña de Chile por completo. Chile dice, y eso está en la Constitución anterior, ¿eh? Ojo, está en la Constitución anterior. Pero aquí es más explícito. En la Constitución anterior dice, los tratados ratificados por Chile son norma constitucional. Pum, fue. Creo que está al principio, artículo 4, 5, no sé, 6. Por ahí está. Pero es una línea. Acá no, acá dice, son principios generales del derecho internacional de derechos humanos, el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forma parte integral de esta Constitución, forma parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. Afirman bien el hecho de que Chile ya no es
de los chilenos, que más arriba decía que sí, pero aquí claramente nos dicen que no, sino que pertenece a los organismos internacionales. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, o sea, el gobierno extranjero, conforme a las disposiciones y principios del derecho internacional y los derechos humanos. Asimismo, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos. O sea, el Estado chileno está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes de los organismos extranjeros. Artículo 11. Interculturalidad. El Estado es intercultural. Reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco, excepto si son chilenos, ahí no hay respeto recíproco. El Estado deberá garantizar los mecanismos institucionales que permitan ese diálogo, superando las asimetrías existentes, ahí ya en recíproco, que superan unas supuestas asimetrías que se le ocurrieron a estos guanes y se lo sacaron del culo, existentes en el acceso, distribución y ejercicio del poder en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Plurilingüismo. Chile es un estado plurilingüe, o sea que hablamos varios idiomas acá. Somos todos bilingües, trilingües, va. Su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. El Estado promueve el conocimiento, revitalización y valoración y respeto a la lengua indígena de todos los pueblos del Estado plurinacional. El Estado reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas, así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social. No se entiende mucho. Bueno. Artículo 13. El Estado laico. Chile es un Estado laico, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. O sea que no es laico, porque laico soy yo, que no soy cura. Laico dice ser de la persona católica, que no es cura, que no es monje, ni monja, ni sacerdote, ni obispo, ni cardenal, ni papa. Esos son laicos. Yo soy laico. Este Estado no es laico, porque para ser laico hay que ser católico. Este Estado es ateo. Ninguna religión ni creencia en particular es la oficial del Estado, sin perjuicio. Y el otro decía que el Estado respeta la libertad de religión y garantiza la libertad de creencias espirituales, pero que es un país católico, decía la Constitución anterior. Ninguna religión o creencia particular es oficial del Estado, mientras que la vez pasada era católico, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución. Artículo 14. Probidad y transparencia. De nuevo vamos con la transparencia. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad y transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, con primacía del interés general por sobre el particular. Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como privado. ¿Cómo es la corrupción en el sector privado? ¿A qué se refiere? No dice, pero me deja rebotando eso. Sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan en la forma en la que determina la ley. Ya, de nuevo vamos a hacer una ley para eso. A ver, el cumplimiento de lo anterior deberá adoptar medidas eficaces para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. Esta obligación abarca el deber de perseguir administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan en la forma que determine la ley. Una ley regulará los casos y las condiciones en las que los funcionarios y autoridades deleguen a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan un conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlo. La Constitución asegura a todas las personas la transparencia de información pública. Esto lo habíamos visto, habíamos hablado ya 3 párrafos de esto. En poder del Estado, facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna en los plazos y condiciones que la ley establezca. No vamos a hacer una ley para eso. Se señalará la forma en la que podrá ordenarse la reserva o secreto de dicha información. Aquí sí podemos tener algún secreto de información, que bueno, porque los párrafos anteriores dijeron, no, por ningún motivo, toda la información tiene que ser pública. Entonces, este párrafo entra en conflicto con el otro. ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer. Ayer vimos unos párrafos que decían que toda la información, sin ninguna excepción, tenía que ser transparente y pública.
Y en este párrafo nos dicen que hay una ley que señalará la forma de ordenarse la reserva o secreto de dicha información. Ahora, si esta es una ley de mayoría simple, de nuevo tenemos un problema, porque en cualquier momento, con 27 diputados, como ya lo vimos, se puede sacar a la luz una información que no debería salir, como el nombre cara de un espía chileno en el extranjero, por decir un ejemplo. Bien. Por razones de seguridad del Estado, protección de los derechos de las personas o cuando su publicidad afectar el debido cumplimiento de las funciones de respectiva institución conforme a sus fines. Claro, aquí está siendo sensato. Este párrafo es sensato, pero hay uno que lo contradice totalmente, ¿no es cierto? Hay uno que lo leímos ayer, vaya al video de ayer, vamos a ver que hay uno que lo contradice directamente. Artículo 15, Suprema Constitucional y Legal. Supremacía constitucional y legal. Chile es un Estado fundado en el principio de supremacía constitucional. Yo pensaba que esto estaba en contra del supremacismo. Y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Dele con meter ahí el control de las potencias extranjeras. Los preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, institución, autoridad o grupo. Los órganos del Estado y sus titulares e integrantes actúen previa investidura regular y someten a actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta dentro de los límites y competencias por ellas establecidos. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas de las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto que en contravención de este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejercerá en los plazos y condiciones establecidos por esta Constitución y la ley. Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas civiles o militares pueden atribuirse a otra autoridad, competencia o derechos de los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias. Aquí es donde empezamos a ver, ¿no es cierto?, cómo esta idea de que el liberalismo hace esto, de que estos estados liberales, estas repúblicas son, la gente es libre, ¿no es cierto?, la libertad de expresión o algo. O sea, yo no puedo autodenominarme rey de Chile porque estaría yendo contra este artículo, en volada me meten preso, pero es mi libertad de expresión. Por poner un ejemplo, voy a buscar fuego. Ya, aquí saqué fuego. Artículo 17. Son emblemas nacionales de Chile, todavía no sabemos dónde está Chile, ni qué es, ni quiénes son los chilenos, pero bueno, son emblemas nacionales de Chile, nacionales de cuál de todas las naciones de Chile, porque dijo que eran muchas. Se contradicen, ¿ves que se contradicen estos artículos? La bandera, el escudo y el himno nacional. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas. Artículo 29. Principios de sostenibilidad y de responsabilidad fiscal. Las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles. De la democracia participativa y sus características. Ahora volvemos a tener un artículo 1. Artículo 1. Democracia participativa. La ciudadanía tiene derecho a participar de manera incidente o vinculante en asuntos de interés público. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de burocracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las personas en conformidad a esta Constitución, y vamos a hacer una ley para eso. Los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país. Será deber de cada órgano del Estado disponer los mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana incidente en la gestión de asuntos públicos, incluyendo medios digitales. O sea, vamos a tener votación electrónica, todo ese tipo de weá, vamos a poder tener participación electrónica en el Congreso y todo eso que sabemos que es más corrupto que la chucha.
Bien. Artículo 2. Garantías democráticas. El Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa a través de los mecanismos de democracia directa. El Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa a través de mecanismos de democracia directa. Ya. O sea, de vez en cuando vamos a tener iniciativas populares de ley y ese tipo de cosas. Artículo 6. De la participación ciudadana digital. La ley regulará la utilización de herramientas, vamos a hacer una ley para eso, la utilización de herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación establecidos en esta Constitución y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la más alta participación posible en dichos procesos, al igual que la más amplia información, transparencia, seguridad y accesibilidad en el proceso para todas las personas sin distinción. Aquí es donde se mete esta hueá de la democracia radical que habíamos hablado, que es la nueva forma de comunismo que están tratando de implementar, donde todos votamos por todo. Ahí están metiendo la puntita. Artículo 8. Iniciativa popular de ley. Un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al 3% del último padrón electoral, podrán presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Se contará con un plazo de 180 días desde su registro ante el servicio electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. En caso de reunir el apoyo requerido, el servicio electoral remitirá la propuesta al Congreso para que éste dé inicio al proceso de formación de ley. Las iniciativas populares de ley ingresarán a la agenda legislativa con la urgencia determinada por la ley. El órgano legislativo, o sea, vamos no darle ni una urgencia, el órgano legislativo deberá informar cada 6 meses sobre el avance de la tramitación de esta iniciativa. De las otras, no. La iniciativa popular de ley no podrá referir, mira, ahí de nuevo, no, si superdemócrata aquí hagan lo que quieran, pero menos esto. Aquí no. No puede votar por un hombre, tiene que votar por una mujer, no puede votar por alguien de cualquier color, tiene que votar por alguien del mismo color que usted, y todo eso. Entonces aquí lo veo. No, la iniciativa popular de ley no podrá referirse a tributos, porque chucha no. No podemos juntarnos todos y decir, oye, queremos que bajen los impuestos. No, eso no. Eso no. Alterar la administración presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales de las personas o pueblos reconocidos en esta Constitución y las leyes. Solamente lo reconocido en esta Constitución y las leyes, por cierto. Iniciativa de derogación de ley. Un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al 5% del último poder electoral. ¿Por qué aquí son más? ¿Por qué aquí son más que la vez pasada? Era 3% antes y ahora es 5%. Podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional. O sea, solamente de las leyes que salgan después de que esta hueá entre a funcionar. Las que ya están, esas no se pueden cambiar, no se pueden derogar mediante iniciativa popular de derogación. No serán admisibles las propuestas sobre materias que digan relación con tributos y la administración presupuestaria del Estado. Mecanismos de democracia directa regional. El Estatuto Regional deberá considerar los mecanismos de democracia directa o semidirecta que asegure la participación incidente o vinculante de la población según corresponda. Deberán considerar al menos la implementación de iniciativas populares de normas locales a nivel regional y municipal de carácter vinculante, así como las consultas ciudadanas incidentes. La planificación presupuestaria de distintas entidades territoriales deberá siempre considerar elementos de participación incidente de la población. Artículo 10. Plebiscitos regionales o comunales. Se podrán someter a referéndum materias de competencia de los gobiernos regionales y locales en conformidad a lo dispuesto en una ley, que vamos a hacer para eso, y estatuto regional respectivo. Una ley, vamos a hacer una ley, vamos a hacer otra ley, todo aquí, vamos a hacer una ley, deberá señalar los requisitos mínimos para solicitarlo o convocarlo, la época en la que se podrán llevar a cabo los mecanismos de votación, escrutinio y los casos y condiciones que en sus resultados serán vinculantes. O sea, no siempre van a ser vinculantes, y vamos a hacer una ley para eso. Audiencias públicas. Vinculante significa que están obligados a cumplir. A ver,
se hace un plebiscito. Por ejemplo, una ley señalará requisitos mínimos para solicitar y convocar estos plebiscitos comunales regionales, ¿vale? Vamos a hacer una ley para eso. Y en la época en la que se pueden llevar a cabo, y los mecanismos de votación, o sea, puede ser digital de nuevo para que haya fraude, los casos y las condiciones en las que estos resultados serán vinculantes. O sea, que la gente pueda decir que no quiere el puente y puede establecerse según la ley, que la pueden cambiar cuando quieran, porque recuerden siempre que aquí donde diga una ley, acuérdense que esa puede cambiar cualquier día. Señalará si es vinculante o no es vinculante, por lo tanto, el alcalde que mandó plebiscito al puente, puede salir que la gente votó en contra del puente y el puede construirlo igual porque puede ser no vinculante. Con lo cual carece totalmente de sentido que se haga un plebiscito si no es vinculante. Vinculante significa que obliga. Artículo 14. Audiencias públicas. En el Congreso y en los órganos representativos de nivel regional y local se deberán realizar audiencias públicas en las oportunidades y formas que la ley disponga. Vamos a hacer una ley para eso, en el que las personas y la sociedad civil podrán dar a conocer argumentos y propuestas. Vamos a hacer una ley para eso. Aquí, por fin entramos en la página 48, nos vamos a enterar que en chucha es chileno. Ya, artículo 17, nacionalidad. Son chilenas y chilenos aquellas personas que, 1, hayan nacido en el territorio de Chile, con excepción de las hijas e hijos de personas extranjeras que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno, quienes podrán optar por la nacionalidad chilena. Eso está calcado de la Constitución anterior. Sean hijas o hijos de padre o madre chileno nacidos en el territorio extranjero. Este es el ius sanguine, este es el ius soli. Están ya en la Constitución actual. 4, observar en especial gracia de nacionalización por ley. Vamos a hacer una ley para eso. Esto está textual de la Constitución que tenemos. No se exigirá renuncia. Mira, aquí cambia. No se exigirá renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de nacionalización chilena. Antes decía que sí, que tenía que renunciar a la nacionalidad anterior. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y condiciones que señala este artículo. La ley podrá crear procedimientos más favorables para la nacionalización de las personas apátridas. Bien, a ver, toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad y por lo tanto, como todas las personas tienen derecho a tener una nacionalidad, si una persona es apátrida, o sea, no tiene nacionalidad, la ley podrá crear procedimientos más favorables para su nacionalización. O sea, viene alguien que no tiene nacionalidad en ningún país y vamos a hacerla más fácil para hacerse chileno. Toda persona podrá exigir en cualquier documento oficial de identificación, que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada, además de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos originarios del país. Artículo 18. La nacionalidad chilena confiere el derecho incondicional a residir en el territorio chileno y a retornar a él. Concede además el derecho a la protección diplomática por parte del Estado de Chile y todos los demás derechos que la Constitución y las leyes vinculen al Estatuto de Nacionalidad. Vamos a hacer leyes para eso. Artículo 20, ciudadanía. Es distinto. Nacionalidad y ciudadanía es distinto. Pero sí, es distinto el otro también. Todas las personas que tengan nacionalidad chilena serán ciudadanas y ciudadanos de Chile. Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas extranjeras vecindadas en Chile por al menos 5 años. Al tiro son la ciudadanía al toque. 5 años y estamos. El sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio. O sea, va a ser obligatorio votar. No será obligatorio para las y los chilenos que viven en el extranjero y para las y los mayores de 16 y menores de 18. Vamos a tener votos de los cabros chicos, pero pueden no votar si quieren. Ninguna autoridad u órgano podrá impedir el efectivo ejercicio de este derecho, debiendo a su vez proporcionar todos los medios necesarios para que las personas habilitadas para sufragar puedan ejercerlo. El Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo a través de los distintos mecanismos de participación de los derechos derivados de la ciudadanía, en especial en favor de niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas mayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyen sus posibilidades de ejercicio. Ojo, hay que darle fuerte a esto. Esta Constitución hace que la votación es obligatoria. Si nosotros metemos eso en la idea de la gente que no le gusta ir a votar, que bueno, es mucha, le decimos, bueno, ahora en adelante debe estar obligado a ir a votar. Esta Constitución dice que es obligatorio, entonces van a tener que partir los hueones a votar rechazo
para que no los obliguen a ir a votar. No sé si me entienden. Artículo 21. Calidad política de extranjeros y nacionalizados chilenos. Las y los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 20 podrán ejercer el derecho a sufragio activo en los casos y formas que determina la ley. Ya. Artículo 22. La nacionalidad chilena se pierde exclusivamente. ¿Ya? 1. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia solo producirá efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en un país extranjero. Por cancelación de carta de nacionalización, siempre que la persona no se convierta en apátrida, salvo que se hubiera obtenido por declaración falsa o por fraude, esto último no será aplicable a niños, niñas y adolescentes. O sea, los niños, niñas y adolescentes por fraude pueden obtener la nacionalidad y no se les puede quitar. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. En el caso del número 1, la nacionalidad podrá recuperarse en conforme con el número 3 del artículo 1. En los restantes casos solo podrán ser rehabilitados por ley. Artículo 23. La pérdida de nacionalidad solo puede producirse por las causales establecidas en esta Constitución y siempre que la persona afectada no quede en condición de apátrida. Artículo 24. La calidad de ciudadano se pierde por pérdida de la nacionalidad chilena. Aquí hay un problema. En Chile la calidad de ciudadano se perdía con una condena a prisión efectiva superior a 3 años y un día. O sea, que estuviera en la cárcel, prisión efectiva 3 años y un día, perdía ahí la ciudadanía. Y aquí solamente por pérdida de la nacionalidad. O sea que los presos votan y los delincuentes votan. Artículo 25. Reclamación de nacionalidad. La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que lo prive o desconozca de su nacionalidad chilena podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante la Corte de Apelaciones conforme al procedimiento establecido en la ley. La interposición de una acción constitucional suspenderá los efectos del acto y resolución o recurrido. Artículo 27. Ninguna persona que resida en Chile cumpliendo los requisitos que establece esta Constitución y las leyes puede ser desterrado, exiliado o relegado. La ley establecerá medidas para la recuperación de la nacionalidad chilena en favor de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio. Este derecho también se reconoce a hijos e hijas de dichas personas. Artículo 1. Derechos de las personas mayores. De nuevo estamos en el artículo 1. Chiquillos, esto es así. Derechos de las personas mayores. Las personas mayores son titulares y plenos sujetos de derecho. Tienen derecho a envejecer con dignidad, lo que sea que eso signifique, y a ejercer todos los derechos consagrados en esta Constitución, obvio, y en los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Chile, que se encuentran vigentes en igualdad de condiciones con la del resto de la población. Especialmente las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna y en la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital, a la participación política y social y a una vida libre de maltrato por motivos de edad, a la autonomía e independencia y el pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos salvaguardas que correspondan. Artículo 3. Aquí empezamos con los derechos, ¿no es cierto? Primero, los derechos de las personas mayores. Artículo 3. Derecho a una vida libre de violencia de género. El Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, y que sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. O sea que hay instituciones que ejercen violencia de género, igual es raro eso. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan. Miren, cuidado con esto, miren acá. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan. Dígase, piropo, en la versión de la gente izquierda, ¿no es cierto?, que es la que cree que existe algo como la violencia de género, porque todos los demás entendemos que existe la violencia doméstica, pero para esto, bueno, existe la violencia de género, que es una hueá rara, que es gente que le pega a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y eso es violencia de género. Y luego entonces dicen que existen unos patrones socioculturales, los llamados, ¿no es cierto?, popularmente micromachismo, que posibilitan la violencia de género, ¿vale? Como abrirle la puerta a las mujeres, abrir la puerta del auto,
ayudarlas con la silla, cortejarlas, decirles un piropo, decirles una frase bonita, abordarlas para establecer una conversación, una relación amorosa. ¿Qué otro tipo de cosas son? Se me olvidan las demás. Todos los micromachismos, busquen en YouTube, está lleno de micromachismo. ¿Vale? Entonces dice, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan. O sea, todas esas weas que en Internet dice micromachismo, el Estado tiene que erradicarlos. O sea, que van a meter presa a la gente por decir piropo o por decir, o por abordar a una mujer para conquistarla, o por abrirle la puerta del auto, o por abrirle la puerta de la casa, o por ponerle la silla, o por pagar la cuenta, etcétera. Actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad que puedan hallarse. ¿Eh? Bueno, para que sepan. Artículo 6. Derechos de las personas con discapacidad. La Constitución reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho en esta Constitución, porque nunca antes se había hecho, claramente. Y los tratados internacionales ratificados y vigentes les reconocen en igualdad de condiciones con los demás. Basta con decir todos son iguales, no es necesario meter que los viejos y los con discapacidad no es necesario, es una redundancia, es una tontera. Entonces sí, todas las personas del género humano tienen todos los derechos, listo. No es necesario especificar que los gays, las mujeres, los travestis, los lisiados, los ancianos, no es necesario. Si tú decís que todos son iguales, arriba decía igual, en dignidad y derecho, no sé qué, ya listo, entonces iguales, pues bueno, listo. Entonces, ¿para qué repetir ahora? La Constitución reconoce que las personas de dignidad como sujetos, las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Pero si arriba decía que las personas son sujetos de derecho, ¿por qué las personas con discapacidad no lo serían? ¿Qué clase de exégesis constitucional sería esa? Hay que ser imbécil para no darse cuenta que arriba ya dijiste que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y que los viejos son sujetos de derecho porque dijiste que todos eran iguales en dignidad y derecho. ¿Vale? En igualdad de condiciones, arriba dijiste igual en dignidad y derecho, ¿por qué lo repites? Con los demás y garantiza el goce y ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias según corresponda. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, así como también a la inclusión social, inserción laboral, su participación política, económica, social y cultural. Vale. Accesibilidad universal, eso significa que todos los locales, todos los moles, todas las tiendas van a tener que tener un acceso a discapacitados y las casas de la gente particular parece que también, porque dice accesibilidad universal. De hecho, universal significa universal, lo que significa que en función de esta Constitución, Chile se está arrogando la capacidad de obligar a los demás países a tener accesibilidad para los discapacitados en toda su infraestructura, porque es universal, del mundo entero, ¿no es cierto? Bueno, igual es absurdo, ¿no es cierto? Pero, y obviamente eso no se va a hacer cumplir, no se puede hacer cumplir, no puede fiscalizar que todas las personas del planeta Tierra tengan una entrada de discapacitados y esas cosas. Existirá, de conformidad a la ley, un sistema nacional a través del cual se elaborarán y coordinarán y ejecutarán las políticas y programas destinados, vamos a hacer una ley para eso, y programas destinados a atender las necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado de las personas con discapacidad. La ley garantizará que la elaboración y ejecución y supervisión de dichos planes y programas cuente con la participación activa y vinculante de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan. La ley arbitrará los medios necesarios para identificar y remover las barreras físicas, sociales, culturales, actitudinales. Vamos a remover barreras actitudinales, o sea, no podemos tener ciertas actitudes. La ley va a identificar y remover barreras actitudinales. O sea, que somos libres, pero no tenemos derecho a nuestra propia actitud.
Tenemos que tener la actitud que la ley arbitrará de comunicación y de otra índole para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos. Vamos a obligar a las personas a tener una actitud específica porque son libres. Arriba decía que éramos libres. Yo me acuerdo que dijo que éramos libres. El Estado garantizará los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas, y el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación. Asimismo, garantizará la autonomía lingüística de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida. O sea, vamos a estar todos obligados también a aprender lenguaje de señas. No estoy en contra de aprender lenguaje de señas, pero obligatorio aprender lenguaje de señas para que en todos los ámbitos de la vida las personas sordas tengan autonomía lingüística. Verga. Primero, un gasto público brutal, porque hay que enseñarle a todo el lenguaje de señas, tienen que aprenderlo. Eso significa instrucción, ¿no es cierto? Significa gasto educativo. Y segundo, hay gente que puede que no quiera aprender lenguaje de señas, que puta, ese día que hay que aprender lenguaje de señas quiere hacer otra cosa. Entonces no es libre, porque tengo la obligación de aprender lenguaje de señas y además tengo que tener una actitud específica, que la ley va a arbitrar. Artículo 9, derecho a asilo. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo a con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Una ley regulará, vamos a hacer una ley para eso, el procedimiento de solicitud, reconocimiento y de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. Vamos a hacer una ley para que todo el mundo pueda entrar a Chile diciendo que está pidiendo asilo, que es refugiada y listo. Artículo 10, principio de no devolución. Esta hueá está horrible. Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad puede verse amenazada, corre riesgo de persecución y graves violaciones de derechos humanos. Ya, a ver. Yo entiendo que si se aprueba, o sea, ya, yo llego, solicito el asilo, todavía, porque eso en todo el mundo se puede, solicito el asilo, todavía no me responden si me han aprobado o no me han aprobado el asilo. Obvio que mientras no me han respondido no me pueden echar. Pero eventualmente me pueden responder y me pueden decir, ¿sabe que usted no tiene asilo, no tiene estatus de refugiado porque nuestra investigación dice eso y en esas condiciones tienen que mandar de vuelta? En cambio acá dice que no. Ninguna persona que haya solicitado alguna vez asilo puede ser echada del país bajo ninguna circunstancia. No es cosa de llegar y pedir asilo y después dedicarte a hacer delito. 11. Derechos de niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. O sea, poder extranjero. Y después dice, el pueblo es soberano, dice Marria. El pueblo es soberano, pero todo el poder es de los extranjeros. Ya establecieron una pila de leyes bastante grande, que son todas estas cosas que han habido desde 1948 hasta ahora de derechos humanos, que son como millones de artículos y de cartas y de tratados y la weá, y San José de Costa Rica, y Yogyakarta y la weá, y todas esas weas ya son ley, y si todas esas weas ya son ley, entonces ¿para qué estamos haciendo leyes? Pues, bueno, ya tenemos las leyes, más leyes que la chucha. El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar sin discriminación en su modo de actuar los derechos de niños, niñas y adolescentes, recordando su interés superior, su autonomía progresiva, metieron la autonomía progresiva, su desarrollo integral, y hacer escuchar y participar e influir en todos los asuntos que les afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social. O sea, los papás ya no tienen autoridad. ¿Estamos claros aquí? O sea, los niños tienen derecho a ser escuchados, a participar e influir en los asuntos que les afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social. O sea, que quiera tener una familia cristiana, preso. Porque en la familia cristiana los niños no opinan. No tienen derecho a opinar. Obedecen a los papás y punto. Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado deberá velar para que no sean separados de su familia, salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, en cuyo caso se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos y libertades. Pero acá arriba dice que no.
Porque acá arriba dice que los niños tienen que ser escuchados, participar e influir en todos en los asuntos que les afecten. Y eso una familia cristiana no lo puede tener, no lo puede hacer. Esa parte no la puede cumplir una familia cristiana. La Constitución arriba decía que era satánica y vamos viendo que es satánica. Los niños mandan en la familia, influyen, participan y tienen derecho a ser escuchados. O sea, no puede existir familia cristiana en este país donde supuestamente se permite la libertad de culto, pero no se puede tener familia cristiana. Usted puede creer en lo que quiera, pero no puede aplicarlo, señor. Bien, pero acá dice, no, tienen que mantenerse, o sea, tenemos que priorizar que se queden con su familia. Pero ¿cómo eso? Si ustedes mismos están diciendo que su familia no puede ser familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia. Toda forma de violencia. Maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. Toda forma de violencia. O sea, no se le puede decir al niño, ¡anda a acostarte a la pieza! ¡Es tarde! ¡Tiene que dormir! No, porque es una forma de violencia. La radicalización de la violencia contra la niñez será declarada un asunto de la más alta prioridad del Estado. O sea, no se puede retar a los niños. No le puede uno retar a los niños. Está prohibido retarlo. Está prohibido hacerle palmada en el pompó por portarse mal. Anarquía, los niños pueden hacer lo que quieran y además votan los güeyes. Para ello, diseñará estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de la integridad personal de niñas y adolescentes, ya sea que la violencia provenga de la familia o del propio Estado o de terceros. Tampoco pueden meter preso a la fuerza a un niño que está robando porque podría ser violencia contra los niños de parte del Estado. O un guardia de seguridad no puede agarrar al cabro chico que está, no sé, robando en el supermercado porque, violencia de tercero. La ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de los derechos de niñas y adolescentes, a través del cual establecerá responsabilidades específicas de los poderes y órganos del Estado y su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la promoción y protección efectiva contra los derechos de estos. El Estado se asegurará, por medio de este sistema, que ante amenaza o vulneración de derechos existan mecanismos para su restitución, sanción y reparación. Estado regional, artículo 1, volvimos a tener artículo 1. ¿Ya? Queda poco, cabros, para terminar por hoy día. Mañana seguimos leyendo. Todos los días vamos a leer esta hasta que la terminemos. Son 164 páginas, vamos a las 53, estamos bien. Vamos a estar unos 10 días leyendo esto. Un poco más, un poco menos. Bien. Del Estado regional. Chile es un Estado regional. Plurinacional, pero no que era nacional hace un rato. De nuevo plurinacional. Decídanse, ¿es nacional o es plurinacional? No puede ser nacional y plurinacional al mismo tiempo. O es una nación o son muchas. E intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en el marco de equidad, solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación y la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Artículo 2 de las entidades territoriales. El Estado se organizará territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Todo es autónomo aquí. Las entidades territoriales autónomas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República y de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos humanos y la naturaleza. Y de la naturaleza, porque recuerden que la naturaleza tiene derechos. Cuidado, vos, me está demandando la naturaleza. La naturaleza se querella contra. Ya me están tratando de cobrar ahí el tag. Ya lo pagué, lo pagué ayer. La naturaleza se querella en mi contra. Es absurdo, ¿cómo va a tener derecho a la naturaleza? Pero bueno, esto es el absurdo total. La creación, modificación, delimitación y suspensión de las entidades territoriales deberán considerar criterios objetivos en función de los antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, económicos, ecosistémicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes de acuerdo a la Constitución y la ley. ¿Vale?
La creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de los antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos, económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes de acuerdo con la Constitución, y vamos a hacer una ley para eso. Vamos a leer el artículo 3 y terminamos por hoy día. Artículo 3 del territorio. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica, cultural, forma un territorio único e indivisible, pero lo acabáis de dividir en el artículo anterior. La soberanía y jurisdicción sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constitución y la ley y el derecho internacional. Pero en el artículo anterior ya dividiste la soberanía y jurisdicción. Bueno. Ya fue divisible. Chile forma un territorio único e indivisible. No, si es divisible, lo dividiste arriba. ¿Ya? No se contradiga tanto, señora Constitución. ¿Por qué? Ya. Vamos a... Ya. La naturaleza se querella contra el sea izquierdo por mear en un árbol. Así de claro. El ministerio de la lechuga. Entonces, si la naturaleza me violenta, me podré querellar contra ella. Claro, es un conflicto entre sujetos de derecho, así que podría ser una denuncia contra la naturaleza. Podría ser una denuncia contra la naturaleza porque un terremoto te botó la casa. Me querello contra la naturaleza, bueno, ya demando. Ahí está la solución contra la sequía, querellarse contra el sol, claro. Creemos una nación facho nomás, nuestros propios jueces y nuestro propio Estado. Facho cuicuy intensifáis. Ya cabrón, entonces estamos con esta una horita de lectura de Constitución, como todos los días, y seguimos así, vamos a estar listos cuando corresponde. ¿Ya? La hicieron mal porque la única forma de corregirla es con la Asamblea Constituyente. Dice aquí Luis Miguel Maluenda Ortega. No sé, pero se contradice sistemáticamente. Esta Constitución se contradice todo el rato. Es una contradicción con pata. Lo que ya hemos leído, que es un tercio de la Constitución, se ha contradecido como loco, ¿vale? Sí, a ver, son las 4 de la tarde, estamos terminando este directo y vamos a probar a ver si funciona con mi nuevo internet. Yo creo que sí, un directo de llamado. Vamos más rápido que los de armonización, dice Rodrigo Quesada. Ojalá, pues no sé, una hora diaria, bueno, ¿cómo esto pone? ¿Menos? La voladita, ya. Vamos a tener directo llamados para ver si mi nuevo internet, porque hoy día me instalaron fibra óptica, entonces vamos a ver si mi nuevo internet es suficiente como para volver a hacer directos de llamados, que sería magnífico. Un esquizofrénico habría escrito una constitución más coherente. Sí, Rodrigo Quesada, felicidades por el internet. Puta, ojalá que funcione. Vamos a hacer un directo de llamado entonces en una hora más. Prepárense en una hora más. No digan, me voy a... Prepárense, estén mentalizados, porque YouTube no les va a avisar. Tienen que estar en el Telegram, atentos. ¡Pum! Directo llamado. ¿Ya? Eso. Nos vemos mañana leyendo la Constitución. Nos vemos en una hora más con el directo llamado. Chau, chau.